Pues al momento de estar grabando este programa seguramente estará iniciando la discusión en el Senado para regular el mercado de la marihuana. Un tema que ha sido muy de tu interés. ¿Por qué no dices cuáles son los puntos centrales en esta discusión y cuál piensas que será el desenlace, Genaro? A ver, de entrada es una larga lucha de varias décadas, incluso expresidentes que se dieron cuenta después de haber dejado el poder, ¿no? Cedillo y Fox. Fox, que ahora es un gran empresario, quiere ser un gran empresario de la marihuana. Y que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, desde su Plan Nacional de Desarrollo, reconoce que hay que cambiar la política de drogas en este país, que el prohibicionismo ha fallado y que también, por supuesto, se suma a que desde el 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación decretó que el consumo personal de la marihuana es un derecho humano por el libre desarrollo de la personalidad y mandató al Congreso de la Unión a regular sobre el tema. De hecho, el Congreso está en omisión porque COFEPRIS tendría que haber sacado desde hace un par de años, desde tiempos de Peña Nieto, pero se ha repetido todavía ahorita, un reglamento para el uso medicinal de la cannabis. Pero ahora se está hablando no solo medicinal, sino lúdico porque es un derecho humano como lo presenta la Corte. Así es. El uso personal de la marihuana, que puede ser para fines lúdicos o medicinales, ya está en discusión en las comisiones de Justicia y de Salud en el Senado de la República, en donde en efecto hoy están votando un dictamen. Ahora, hay diferencias. De entrada hay que decir que lo bueno es que se está finalmente hablando a nivel nacional de este tema, que se está tratando de quitar el prohibicionismo que tantas muertes ha causado en este país, que se está tratando también de quitarle el estigma a usuarios de cannabis, ¿no? Puntualmente en ese dictamen, si se votara como está, ¿cuáles serían los avances muy puntualmente que ves y cuáles no? Los avances es que ya se está permitiendo un mercado, que se crea un instituto de cannabis que puede también voltear a ver la calidad de los productos, que se está también emitiendo o obligando a que se emita ya un reglamento justamente para el tema medicinal. Positivo también que va a detonar otras discusiones y que una ley puede ser perfectible después. Lo que salga del Senado, que si bien los activistas de Regulación por la Paz, del movimiento canábico y todos los que están afuera del Senado de la República con el plantón 420, como le llaman, no les encanta ese dictamen. ¿Por qué no les encanta? Menchaca, ¿En qué temas queda porque corto? no acaba de descriminalizar, no saca del Código Penal el consumo. El consumo sigue estando en el Código Penal, a pesar de que la exposición de motivos es muy bonita y dice que hay que dejar de perseguir a los usuarios. En el articulado no lo quita. Lo que hace también este dictamen del senador Menchaca es que le da también ventaja a las empresas extranjeras por el tema de las semillas que tienen que ser de importación, porque en México no hay semillas, entre comillas, certificadas, lícitas, certificadas. Habla de trazabilidad, que no hace ningún efecto o ningún sentido en un país como México, en donde la regulación va a ser nacional. Sí hace sentido en un país como Estados Unidos, donde está regulado, digamos, hay un mosaico de regulación variada dependiendo de los estados. Y finalmente, el tema del autocultivo. Los activistas quieren que haya, que no se pongan restricciones, se ponen restricciones de 6 plantas e incluso... 6 plantas por hogar. Por hogar, ¿no? Que si alguien tiene si alguien tiene una casa en Valle Bravo o una casa donde sea, pues entonces podrías tener 18 plantas, pero los pobres, los campesinos, pues evidentemente no. Entonces es un dictamen que no pone primero a los pobres, pone primero a los intereses de la industria canadiense y estadounidense. ¿Tú cómo la ves, Sergio? Bueno, yo lo que creo es que es una iniciativa culpable, de conciencia culpable, una iniciativa con contradicciones. El problema está ahí, lo hemos visto siempre. También Calderón se echó para atrás en el último año de su gobierno y dijo, bueno, si no pueden los gringos controlar la demanda, entonces tendremos que tomar medidas como la regulación. La verdad es que no hay mandatario que no se dé cuenta de que la prohibición no funciona. Y lo que están sacando es un elefante con jorobas, un elefante híbrido que en realidad no va a resolver el problema. Sí es una medida positiva, aplaudo que estén considerando por lo menos en despenalizar ciertos tipos de actividades que tengan que ver con la marihuana, pero hay que quitarle las restricciones, hay que legalizar la marihuana y utilizar los recursos para resolver cualquier problema de salud que pudiera ocasionarse con el tema de la marihuana. Un trato como el del alcohol, dirías. Un trato como el del alcohol o como el del cigarro, me parece que eso es lo que tenemos que estar haciendo, porque no hay otra, finalmente. La legislación, a ver, te dice, sí, ya es legal la marihuana, pero no puedes tener más de 28 gramos, no puedes cultivar más de 6 plantas, siempre y cuando haya otras personas adultas en tu casa. O sea, es una legislación culpable, no necesitamos una legislación culpable, no nos sintamos culpables.
legalicemos, liberalicemos la marihuana y después utilicemos los recursos que hemos usado durante tantos años en la guerra contra las drogas en combatir los problemas de salud que son importantes, porque sí hay adicción. Es una adicción, a propósito, menor a la de la nicotina, incluso quizás menor a la del alcohol, pero sí se pueden tomar medidas para enfrentar eso si utilizas el dinero para la salud pública. Se podrían tomar si existiera la viabilidad política, pero creo que se está yendo hasta donde da. Es decir, hay oposición también a avanzar en ese sentido. Si hay una oposición, ya en el término de la realpolitik no está tan fácil avanzar tanto como quiere Sergio. Coincido absolutamente con Sergio en este tema y le cambiaría solamente al de la iniciativa culposa a miedosa. Eso es todo. Me parece que es una iniciativa miedosa y por lo tanto barroca. De lo que sé, me parece barroquísimo, me parece que... 228 folios de legislación culposa. O sea, y entonces pues simplemente, pues sí, estamos a favor, ya sabemos, es hasta el cansancio que sabemos que la prohibición no funciona y simplemente todo esto pues genera ahí unos intríngulis que van a ser motivo de corrupción, favorecer, no pensar en quién siembra en México marihuana, sino más bien pensar en otras cosas. Lo de las 6 plantas, tú me lo decías, se van a meter a la casa de uno a ver cuántas botellas de vino tiene uno. Son así de absurdos, o tú lo decías, no sé, son así de absurdos. Leopoldo, ¿es un paso adelante? Pues sí, miedoso, culposo, llamémoslo así, eso es todo. Bueno. Sí, a ver. No, bueno, yo llevo muchos años estando a favor de la legalización y regulación de las drogas, incluyendo la marihuana, ¿no? Porque la prohibición no ha funcionado. Yo creo que hay que buscar otra manera de atacar las adicciones. Liberar los recursos. Gracias a la Suprema Corte de Justicia se está obligando al Congreso a legislar, pero están haciendo una mala legislación. Yo no lo veo como un paso adelante. Ni minúsculo. Y Tú sí lo ves como un paso adelante, ¿no? Yo te voy a decir por qué. Porque a mayor regulaciones, más difícil aplicar las regulaciones y por lo tanto pero más se rompen incentivos. Pero se rompen tabús. Pero más incentivos a que continúe el mercado negro. Porque pues, va a ser imposible esas 128 fojas de legislación. 228 hacer funcionar esa legislación. ¿Qué va a acabar pasando? Pues que la gente que quiere consumir drogas va a seguirle llamando a sus dealers que se las traigan a la comodidad de su hogar sin regulación alguna. Entonces, aquí si el Estado de verdad quiere regular esto, miedoso, sí. Pues que realmente regulen en lo que importa. ¿Qué importa? ¿Que no se le venda a menores? Tú decías lo mismo que el alcohol. En México se le vende alcohol a los menores. Indebidamente. Indebidamente, sí, bueno, por eso. Está prohibido. Pero está prohibido. Pero entonces pon regulaciones que puedas aplicar no a menores, no a gente que conduce automóviles. Regular la calidad del producto, desde luego, que no haya mercadotecnia para este tipo de productos y cobrar impuestos para combatir las adicciones. Regulaciones sencillas, simples de aplicar, con un... Ya cuando empieza... Es que, ¿sabes? La verdad lo que viene a mi mente es que si es tan evidente, entonces ¿por qué no se hace? O sea, porque no la pregunta es otra. Ya todos... Porque no quieren. Pero ¿por qué no? Porque hay una resistencia. Conservadores. Yo creo que esta legislación es un paso enorme para lo que había y es limitada para la escala de lo que debería hacer. Yo no tengo nada que agregar en lo que mencionaba General, lo que mencionaba Sergio, pero sí me voy a meter en algo que tú tocas de manera tangencial. Es muy sorprendente que en la legislación está totalmente ignorado el tema del uso industrial. Es decir, todo lo que Colorado y otros estados que la han legalizado le han sacado un provecho para el uso industrial, aquí está totalmente olvidado. ¿A qué te refieres en concreto, uso industrial? Por ejemplo, todo lo que se deriva de las fibras. De las fibras de la cannabis. El cáñamo, ¿no? El cáñamo. Pues es que es lo mismo en realidad. Sí. Pero entonces desarrollan ropa, desarrollan productos nosotros tuvimos una gran industria de la fibra del cáñamo durante mucho tiempo. Esa es una. La otra es el tema de los impuestos. La regulación para obtener impuestos de ahí, que es un poco lo que tú estabas, a lo que tú te estás refiriendo. Aunque se señala, ni se define, ni tampoco se dice sí y para qué. Entonces no hay nada relacionado con lo de los impuestos. Lo que nos lleva al otro problema. Es el caso de California. En el caso de California, las regulaciones y los impuestos elevan el costo aproximadamente en un 25%. ¿Qué es lo que ha sucedido?
que el mercado negro está 3-1 frente al mercado legal. Por lo tanto, lo mismo pasa en el alcohol en México, ¿eh? Lo mismo se pasaron. Entonces, ¿a dónde voy? Que esta es una legislación de lugares comunes. Los legisladores, las legisladoras, lo que han hecho son, ¿qué es lo inminente? Para uso médico, que es algo muy importante. Dejémonos ya de fantasías y de simplemente verosimilitudes, pues el uso lúdico. Y nada más se enfocan ahí. Y aún en eso están profundamente divididos. Sí, es eso. 3 de cada 25 senadoras y senadores van a votar en contra. El Partido Verde apunta para votar en contra. El PRI está dividido. Morena está dividido. 3 del PAN a favor. Perdón, eso, 3 de 25. A ver, el presidente López Obrador no quiere la legalización de la marihuana. Entonces, ni siquiera en esto están en un consenso. Para variar yo 4 puntos. Sí. El primero, digo, estamos sobre la base de que se va a discutir un preproyecto de dictamen y frecuentemente vemos cómo, pese a que existe el dictamen, en el trámite legislativo se terminan por detener las cosas. Entonces, yo creo que incluso habrá que ver qué surge de la reunión de las comisiones involucradas. 2, el problema data de hace muchos años, cuando uno ve las posturas de la Comisión Global para Política de Drogas. Desde el 2011, ellos vienen emitiendo 7 declaratorias contra la cultura prohibicionista, sobre todo a partir del fracaso de la guerra contra las drogas, que eso es parte de lo que está sustancialmente detrás. En esa medida no solamente responden a una declaratoria de inconstitucionalidad de la Suprema Corte, sino a un problema social que significa en muertos aquí en México. 3, yo creo que parte de lo que estamos viendo son las posturas encontradas dentro del propio gobierno. En efecto, el 26 de febrero, el presidente se pronuncia por la regulación de la aplicación terapéutica de la marihuana, pero no por el uso lúdico. Y cuando uno ve que se transfirió de la Comisión de Salud a la Comisión de Justicia la coordinación del dictamen, uno ve que cambió ahí el foco. Y uno ve encontrados puntos de vista entre lo que sería la Secretaría de Gobernación y la propia Presidencia de la República. Ahora, 4 y último, lo peor que nos podría ocurrir sería que en abono del gradualismo volvamos a aplicar el paso lento a un nuevo fracaso. En ese sentido, sí creo que los legisladores tienen que ser muy responsables de lo que van a legislar y no legislar para salir del paso. Ok, perdón. Nada más, porque tú hacías la pregunta, los veo aquí demasiado de acuerdo, ¿no? Y yo creo que el tema está en la voluntad política y claramente no hay una voz que haya querido unificar en este tema. Y tenemos que regresar al presidente en el caso de Morena. Creo que esa diferencia entre Olga Sánchez Cordero y el presidente tan clara, pues sí es un gran obstáculo. Entonces da la impresión de que están queriendo salir con un tema efectivamente que parece de la izquierda, que está totalmente consensado en ciertos lugares y que se empieza a atorar por prejuicios de algunos, pero también por microagendas interesadas de otros. Cuando nos cuenta Genaro, que sabe tanto de esto, que si la semilla, quién sé qué, y si tiene que venir de Canadá, y que uno siente que se juntan dos cosas, el prejuicio de unos, el exceso de información de otros y la falta de voluntad política. Leopoldo, va a salir algo que, como dice, un gradualismo que no nos lleve a ningún lado, cuando en realidad lo que tendríamos que estar es en un acuerdo que nunca se da en esta mesa como ahorita, por cierto. En esta mesa se ha dado un acuerdo de decir, por favor, esto es una cuestión probada, confirmada en los hechos. No funciona prohibirlo, funciona dedicarle un poco de ese dinero que hacemos en la prohibición simplemente a un tema de salud pública. Y con reglas muy claras, como dice Leo Zuckerman. Sí. Puntualmente, muy puntualmente. Muy puntualmente, yo recomendaría que a los legisladores los suban a un avión, los lleven a Las Vegas y hagan un tour por las tiendas de marihuana legal para que se den cuenta de que la gran cantidad de tonterías que están discutiendo, como que si son 28 gramos a ver, o finalmente yo creo que esta mesa es representativa de cómo está el Congreso. El Congreso también ya se dio cuenta que hay que regular. La diferencia es cómo.
Lo industrial, fíjate que el dictamen sí lo trae. Trae una sobreregulación, el de Menchaca, justamente para el cáñamo y demás. Hay otro dictamen que elaboró Gobernación, CONADIC y el programa de drogas del CIDE, que ojalá fuera el que se discuta en diputados, porque ese es un dictamen que no es de 200 y tantas cuartillas, sino de 30 cuartillas, que está fantástico, que recoge la mejor regulación internacional y que ojalá que lo que salga del Senado en diputados sea modificado para después regresar al Senado con modificaciones, pero este año México ya le dio el golpe a la idea de que hay que regular, porque la prohibición lo único que ha traído a este país es violencia, crisis de derechos humanos y muerte. Bien. Muy puntualmente, dos cositas. La primera, parte de la dimensión del enfoque sobre el problema es que el dictamen que se está discutiendo resume 16 proyectos legislativos y 2, el factor externo, Leopoldo. Es decir, Trump ha sido claro que no quiere ver la legalización aquí, aun cuando en muchas ciudades y estados de Estados Unidos la mayoría está legalizada. Entonces es un factor que de pronto se pierde de vista, pero que va a venir en deterioro de las agencias. Bueno, ese es un factor. El otro es el cártel de Sinaloa. Hombre,